Hola Capricornio, bienvenido a tu lectura Capricornio, donde vamos a ver pues esas energías próximamente para ti, ¿vale? En un periodo de 3 meses aproximadamente. Capricornio, mi nombre es Marisa, te doy la bienvenida a este canal Hechizos y Tarot de Medianoche, Capricornio. Vamos a ir viendo pues un poquito, como te decía, cómo vienen esas energías, cosas que se pueden estar manifestando o queriendo manifestar, Capricornio, en tu vida. Decirte pues que estas son lecturas atemporales, ¿vale? Si has llegado hasta ti es porque el universo Capricornio tiene algo que mostrarte. También tus guías te quieren mostrar algo. Te recomiendo que guardes el vídeo, ¿vale? Vamos a empezar, Capricornio, tu lectura. Vamos a ir sacando esas cartitas, viendo pues para ver qué te quieren decir. Y bueno, aquí te dicen, Capricornio, viene una energía para ti, ¿dónde vamos a estar saliendo de dudas? Te dicen aquí vas a estar encontrando eso que tanto venías buscando, vas a salir de una preocupación, pero también vas a tener que poner empeño. Te dicen que se te puede presentar alguien a darte un consejo, ¿vale? A raíz de esa situación que te preocupa y también algo del pasado que tienes pendiente, ¿vale? Te dice aquí, ojo con eso porque vas a estar teniendo que tener claridad, ¿vale? Aquí hay algo que se te presenta para que tú eh, cortes una situación o finalices para que puedas avanzar. Te dice que más adelante vas a estar viendo los frutos del esfuerzo, vas a estar viendo recompensado, ¿vale? Lo que estés realizando. Es momento, va a ser una temporada de disciplina, seguir poniendo empeño en lo que estés haciendo. Capricornio, vamos a ver el primer mensaje para el mes de octubre. Te sale aquí la pescadora de enigmas, dice adivinación, búsqueda de soluciones, y te quiere salir aquí la carta de Ostara, incubación. Te está diciendo aquí, Capricornio, el mes de octubre va a ser un mes donde aquí estemos con dudas, se nos genera algún tipo de dificultad, pero te dice que también vas a estar teniendo que poner empeño, como te decía, poner de tu parte, movilizarte, no venirte abajo. Te dice vas a poder enfrentar esa batalla, esa situación, finalmente va a estar finalizando, y aquí vamos a empezar a ver, a incubar aquí. Te dice incubar algo. Esto puede ser un proyecto. Hay un nuevo comienzo que se va a estar gestando para ti, pero vamos a tener que implicarnos, movilizarnos. Como te decía, un mes de bastante esfuerzo, pero también un mes donde vas a conseguir finalmente ver las cosas con claridad, como que se te resuelve de repente gracias a esa búsqueda, gracias a ese poner de tu parte, finalmente eso que tú querías lograr lo vas a estar viendo manifestado. El mes de noviembre, Capricornio, te sale aquí la carta de Merlín, te dice un guía, un mentor, un maestro del pasado, y bueno, aquí el cultivar la tierra. Va a ser un mes, noviembre, para que, como te dicen aquí las cartas, ojo, hay algo pendiente que se te va a estar revelando, ¿vale? Alguien te puede venir a echar un cable, te puede estar dando buen consejos, pero también te dice, ojo, hay una situación pendiente con alguien del pasado que se te puede estar presentando en este mes y vas a tener que poner ahí límites. Te dice, te vas a dar cuenta, ¿vale? Que es un buen mes para que analices con claridad y que cortes un vínculo, o más bien de cortar, poner límites para que no se vuelva a dar esa situación del pasado, ¿vale? Hay algo pendiente aquí, se va a estar resolviendo, lo vas a estar empezando a ver con mucha más claridad ciertas cosas, y eso te va a permitir hacer esos ciertos cambios. Pero también te dice, va a ser un mes donde llegan oportunidades, hay personas que también que se te pueden acercar con una respuesta, trayéndote claridad, o que finalmente tú vas a tener aquí claridad sobre un asunto, y va a ser un mes positivo para que empieces a trabajar en ello, y también un mes para empezar a cuidar nuestro cuerpo, empezar a cuidar ciertas cosas, para que más adelante
Es como empezar a hacer espacio, preparar ciertas situaciones, pueden ser, me viene documentos, papeles o trámites para que más adelante tengamos el camino despejado. El mes de diciembre, Capricornio, te sale el hada condescendiente, te dice manifestación, esperanza, ofrenda. Y bueno, te sale aquí la carta de la unión. Te dicen aquí, vamos a tener un mes positivo. Por fin algo que finaliza, por fin algo que tú vas a estar viendo cómo se manifiesta en tu vida. Vas a tener aquí apoyo de tus seres de luz, ¿vale? Te dice también, viene una unión, un compromiso, puede ser esto con una persona, ¿vale? Un nuevo comienzo, va a estar empezando a entrar en tu vida y en el amor. Pero también si tú ya tienes una relación, te dice va a haber más compromiso entre ambos, más unión, más pasión, vamos a empezar a disfrutar de un periodo positivo. Pero sí que veo aquí lazos, vínculos con otras personas también de temas que tienen que ver con trabajo, algún tipo de apoyo, ¿vale? Que vas a estar recibiendo. Aquí vamos a tener que esforzarnos, veo que va a ser un mes positivo diciembre porque hay como apoyo con más personas, ¿vale? Pero veo esfuerzo, pero no como desde octubre, sino un esfuerzo mucho más tranquilo, más pausado, como que las cosas se relajan un poco para ti. Viene una energía muy positiva, muy bonita, y va a ser un mes donde vamos a tener que hacer algún tipo de ofrenda o agradecimiento. Dice agradece porque vamos a estar recibiendo cosas más bien positivas, eso que veníamos sembrando. Capricornio, vamos a ver qué energías debemos de prestar un poquito más de atención en esta temporada para ti y qué energías vamos a estar notando con mucha más intensidad. Vale, vamos a ver qué te dice aquí el oráculo de Nostradamus. ¿Qué te quiere mostrar? Bueno, el caos. Te dice presta atención a una energía caótica, ¿vale? Desacuerdos, malos entendidos, complicaciones, que de repente todo quiera ir muy rápido, ¿vale? Típico de esta energía de caos, y te pueda generar aquí algún tipo de dificultad o de daño. Te dice ojo con eso, ojo con dejarnos llevar por esta energía. Vamos a ver qué energía vamos a estar notando con mucha más intensidad. Bueno, te sale la tenacidad. Aquí te dice Capricornio, ojo con energías de caos, ¿vale? Querer correr mucho más de la cuenta, desorganización y también la tenacidad de que sientas, aquí como está este dibujo, que te sientas atado, atada, que te sientas con cierta tirantez. Ojo con eso porque vamos a estar notando mucho esa energía. Vale, aquí te dice, me viene mucho Capricornio, una situación donde te puedas sentir atado de pies y manos, ¿vale? Ojo con esa energía, no dejarte llevar por el caos, y me viene mucho que esto tiene que ver con el mes de octubre. Presta atención ahí, ¿vale? Porque aquí te dice se puede estar incubando también algún tipo de dificultad. Vamos a ver qué más te dicen los arcanos a Capricornio para esta temporada para ti. Capricornio, si sientes que esta lectura te está ayudando, te invito a que le des un like, Capricornio, también que la compartas. Y bueno, me gustaría saber qué te está pareciendo, si está resonando contigo, déjalo en los comentarios. Vamos a ver, Capricornio, esas energías de los arcanos para ti. Bueno, te sale el sol, la carta del carro, el arcano 7, el arcano 20, el juicio, el papa y la carta del colgado. Bueno, Capricornio, aquí te dice, viene una energía expansiva de crecimiento. También te dicen, ojo con ciertos vínculos. No a lo mejor aquí te dan consejos en esta temporada, o alguien quiere prestarte ayuda, tú estás esperando ayuda de alguien, pero esto se puede dar de revés, ¿vale? Ojo con eso, con malos entendidos. Ojo con querer precipitar las cosas. Te dice, pon esfuerzo, pon empeño, pero no quieras precipitar todo demasiado. Analiza una situación pendiente con alguien. Finalmente se va a estar resolviendo esta situación, pero vamos a tener que
nosotros tener paciencia. Te dice también aquí, Capricornio, vamos a recibir comunicaciones importantes, vamos a salir de una situación de malos entendidos y de desacuerdos, y veo papeles que tú venías esperando que se van a estar resolviendo. Te dice también, ojo, con la familia, ¿vale? Puede haber aquí algún tipo de desarmonía en esta temporada, pero finalmente se va a resolver. Podamos estar muy inquietos, ¿vale? Ojo con esas energías. Te dicen, Capricornio, que vamos a estar teniendo que hacer algún pequeño sacrificio o sacrificarnos un poquito más de cara ya finalizando esta temporada, pero te veo aquí que vamos a estar contando con un apoyo, y te dicen de que vamos a estar, para algunos, tomándonos las cosas con mucha más tranquilidad. Temas que tienen que ver con la salud, Capricornio, vigila la salud, ¿vale? Te dicen aquí, puedes tener que guardar unos días de reposo, pero vas a tener aquí bastante apoyo. Te dicen que hay situaciones que se resuelven, hay situaciones pendientes que llegan para ti, hay mejoras, hay cambios. Capricornio, veo que vienes también de situaciones donde habían aquí vínculos que tiene que ver esto con temas legales, temas de dinero, ¿vale? Algún tipo de proyecto o situación que te generaba inquietud. Ojo con eso, pero te dice que finalmente se va a resolver. Aquí te vuelvo a decir, alguien te va a estar echando una mano, buscas ayuda, buscas apoyo, déjate asesorar, porque vas a poder salir de unas energías que te dicen aquí, pues más bien yo veo que hay cambios positivos, hay cosas que se resuelven del pasado, pero también te dice, finalizando esta temporada, algunos podamos estar un poquito más tranquilos o teniendo que hacer un pequeño sacrificio, ¿vale? Hacer algún pequeño sacrificio para mejorar una situación. Veo que finalmente eso se resuelve. También con la salud, te dicen, vas a estar recuperándote en esta temporada. Capricornio, vamos a sacar una cartita de tus ángeles para ver qué consejo tienen para ti, tus guías, tus ángeles. Decirte, Capricornio, debes tú darles permiso, ¿vale? A los ángeles para que actúen en tu vida, ya que no tienen libre albedrío como nosotros. Vamos a ver, Capricornio, ¿qué te quieren decir aquí? Te dice nueva relación. Por orquestación divina conocerás a alguien especial. Fíjate en las nuevas personas que entren a tu vida. Las reconocerás porque te resultarán familiares y a su lado te sentirás cómodo y seguro. Vienen para, como ya te decía, para algunos, personas nuevas, sobre todo finalizando esta temporada. Para algunos me viene, Capricornio, que podáis notar esa energía un poquito antes, pero aquí vienen vínculos, se va a estar generando una energía de alguien, vas a estar atrayendo a alguien. Te dice aquí una energía de amor, una energía donde vamos a estar sintiéndonos felices y va a ser una relación estable. Si tú ya tienes una relación, va a haber cambios aquí positivos, ¿vale? En cuanto a tu relación, pero se va a estar gestando esta energía. Capricornio, hay cosas pendientes del pasado que debes de resolver, ¿vale? Para dejar entrar esto que está por llegar para ti. Capricornio, espero que te ayude esta lectura. Si es así, recuerda darle like, compartirla. Y bueno, no te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo, Capricornio.